Bueno, muy buen día. Vamos a concluir en realidad ya este curso de geometría euclidiana con lo que es la clase 9. Bueno, esta clase va a contemplar lo que es áreas principalmente, la definición, las fórmulas para hallar las áreas de figuras planas y la realización de ejercicios y o ejemplos, ¿no? Bueno, soy el ingeniero Javier Tarqui, damos inicio entonces a esta sesión. Cálculo de áreas planas. Primero vamos a definir qué es un área, ¿ya? Entonces, para definir un área, obviamente primero necesitamos conocer la superficie, pero en figuras planas, ¿no? La superficie está relacionada con la región, ¿ya? Más o menos podemos relacionarlo algo así con el círculo, ¿no ve? Es una región. El círculo era una región limitada por una circunferencia, ¿no ve? Entonces, de ahí mismo podemos basar una definición de lo que es el área. Entonces podemos decir que es la medida de la superficie de figuras planas, ¿ya? Es decir, este concepto comprende la superficie o extensión dentro de una figura poligonal cesada. Todo lo que está en la extensión, pero limitamos por una figura poligonal. ¿Está bien? Las unidades en las que se mide son los cuadrados, ya unidades cuadradas. Cualquier unidad elevado al cuadrado. Esto viene de lo siguiente, ¿ya? Esto es un cuadrilátero cualquiera que me he puesto. Lo he dividido en segmentos distribuidos uniformemente y se han formado cuadraditos, ¿no? Cuadraditos. Vemos este cuadrado y decimos que este cuadrado es una unidad por una unidad. Entonces es un cuadrado, que si sacamos su área sería una unidad al cuadrado. Este es un cuadrado. Entonces, en otras palabras, al definir o al medir una área, lo que estamos haciendo es medir en unidades cuadradas, es decir, por cuántos cuadrados está formado la superficie. ¿Ya? Por ejemplo, aquí podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 15, 18, 20 cuadrados, algo así, ¿no? Obviamente estos cuadrados pueden darse por metros, puede ser un metro por un metro, o sea, metros cuadrados, ¿ya? Puede ser centímetros, centímetros cuadrados. Entonces, cuando por ejemplo escuchamos hablar de una región, a veces hablan en kilómetros cuadrados, por decir, ¿no? Un determinado país tiene la siguiente superficie y nos dan en kilómetros cuadrados. O sea, en otras palabras, se está midiendo, pero con cuadrados que están compuestos de un kilómetro por un kilómetro, ¿ya? Entonces, esa es la forma en la que podemos definir, ¿no? El área es la medida de una superficie mediante cuadrados, unidades al cuadrado. Perímetro, ¿ya? Es un concepto más que vamos a agregar en este capítulo. Es la longitud de la línea poligonal cesada que limita la superficie. O sea, en otras palabras, es el contorno. La longitud del contorno de la línea poligonal cesada. Eso es el perímetro. Ahora, para calcular las fórmulas de áreas para las figuras planas, ¿no? Para calcular las figuras más conocidas. Entonces vamos a basarnos en lo siguiente, ¿ya? Para las principales figuras estableceremos la forma de el área como también el perímetro. ¿Está bien? Empezamos entonces con un rectángulo. Un rectángulo habíamos estudiado que es un cuadrilátero, es un paralelogramo en realidad, ¿no? Con ángulos interiores iguales a 90 grados. El área simplemente se calcula la base, o sea, la base del rectángulo por la altura, diríamos, ¿no? En otras palabras, el ancho por el alto, digamos, ¿no? Área entonces es A por B, ¿ya? El perímetro sería la suma A más B más A más B, en otras palabras 2A más 2B. ¿Ya? El cuadrado, seguimos en cuadriláteros. Es una figura que tiene los cuatro lados iguales y sus ángulos interiores también vale 90 grados. Basándonos en el mismo principio que el rectángulo sería A por A, ¿no? Base por altura. A por A es A al cuadrado. Y el perímetro sería A más A más A más A. En otras palabras, 4A. ¿Ya? El rombo. Recordemos que el rombo era una figura geométrica que tenía los cuatro lados iguales, pero sus ángulos interiores eran diferentes a 90 grados, que lo distinguía de un cuadrado. En este caso vamos a utilizar sus diagonales. ¿Ya? La diagonal que une los vértices opuestos, ¿no? Son dos diagonales. Entonces dice que el área viene dado
la diagonal mayor por la diagonal menor dividido entre 2, ¿ya? En el caso del rombo. Y el perímetro sigue siendo nomás el contorno de los lados 4A, igual que un cuadrado. ¿Está bien? El romboide es lo que conocíamos como paralelogramo propiamente dicho, como habíamos mencionado. Entonces, viene dado por el área, por la base, por su altura. En este caso ya la altura es una recta que une la base mayor en forma perpendicular, ¿no? Ya tomamos la altura. Pese que en el rectángulo también hemos tomado la altura, pero la característica era que la altura coincidía con A, ¿no? Con el lado. Entonces, digamos que en forma general podríamos decir que en todo paralelogramo el área se calcula base por altura. En el caso del cuadrado coincidía la altura con el lado, lo mismo que en el rectángulo habíamos mencionado. Y el perímetro sigue siendo nomás la suma del contorno de los lados, ¿no? A más B más B, 2A más 2B. ¿Ya? El triángulo. Fíjense, hagan una relación mental, el romboide de la parte superior. ¿Qué pasa si al romboide de arriba lo partimos en 2? Y como está aquí, la altura permanece la base y todo eso, lo partimos en 2. ¿Ya? Lo partimos en 2. Entonces sería la mitad del área de un paralelogramo. Entonces el área va a ser base por altura dividido entre 2. Entonces ese es el área del triángulo. En otras palabras, un medio de la base por altura. La altura sigue siendo la recta que une un vértice con la base opuesta, ¿no? El perímetro va a ser A más B más C. ¿Está bien? La suma de los tres lados. Para el caso del triángulo también podemos aplicar, si se conoce todos los lados, el teorema de Herón. Entonces el teorema de Herón, repito, se aplica cuando se conocen los lados del triángulo. Se halla con esta formulita. El área es igual al semiperímetro por el semiperímetro menos cada uno de los lados en un producto, ¿no? Menos A por S menos B por S menos C. Ya, ese es el semiperímetro, les decía. O sea, en otras palabras, es la suma, el perímetro es A más B más C, semiperímetro dividido entre 2. Entonces, si conozco los tres lados y no puedo conocer la altura, podemos aplicar esta formulita. ¿Está bien? El trapecio. Para cualquier trapecio lo mismo, necesitamos su altura, ¿ya? Que es una recta que une las bases del trapecio, ¿no? En forma perpendicular. Entonces el área va a ser base menor más la base mayor por la altura dividida entre 2. Entonces la suma de las bases por la altura dividida entre 2. El perímetro sería obviamente el contorno, ¿no? Base mayor más la base menor más los lados no paralelos más A más C. ¿Bien? Para un polígono regular, bueno, estoy poniendo cualquier polígono, no es un referente, el área viene dado por n, el número de lados, por la apotema, por la longitud del lado. ¿Ya? Recordemos que en un polígono regular, la longitud de todos los lados es la misma. ¿Ya? Y la apotema es la recta que une el centro con la parte media de cualquier lado en forma perpendicular. Entonces, de esa forma se calcula el área. El perímetro es el número de lados por el valor del lado, ¿no? Claro, por ejemplo, si fuese un triángulo, sería 3L, ¿no? Si fuese un cuadrilátero, 4L, ¿no? Un cuadrado más bien, ¿no? Entonces es la formulita para el perímetro. Para la circunferencia, en todo caso tendríamos que decir para el círculo, ¿no? Lo que está dentro de la circunferencia. El área es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Pi por el radio al cuadrado. Y el perímetro es 2pi por r, ¿ya? Pi es una constante que vale 3.1416, ¿no? Es un número irracional, ¿no? Que tiene infinitos números. También es importante el sector circular, ¿ya? ¿Qué tal si solamente quiero conocer el área de este sector circular? Viene dado de la siguiente forma. El área del sector es igual a pi por el radio al cuadrado por el ángulo dividido entre 360 grados, ¿ya? El ángulo tiene que estar en grados, el ángulo del sector, en grados. Verifica, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos hallar el área de una semicircunferencia, alfa tendría que ser 180, ¿no? Porque sería un ángulo llano. 180 entre 360 es 2, entonces pi r al cuadrado medio sería, ¿no? La mitad de la circunferencia, ¿no? Vamos a empezar a hacer ya problemitas, ¿no? Esas eran las fórmulas principales. Este ejercicio me dice calcular el área de un polígono regular
sabiendo que su perímetro es 12 raíz de 6 menos raíz de 2 metros y que su ángulo exterior mide 30 grados. ¿Está bien? Bueno, me pide de un polígono regular. Me da el ángulo exterior. El ángulo exterior, recordemos que era 360 entre n. Si me da el valor del ángulo exterior, que vale 30, entonces puedo calcular el número de lados de este polígono. Porque recordemos que para hallar el área del polígono necesito la apotema, necesito el número de lados y la longitud del lado, ¿no? Del lado común. Vamos a despejar n. Viene a multiplicar cruzado, el ángulo va a dividir 360 entre BE, en este caso valdría 30, ¿no? 360 entre 30 tendríamos que decir, y eso vale 12. Entonces estaríamos hablando de un polígono de 12 lados, ¿no? De un dodecágono. Ya tengo el número de lados. Ahora necesito hallar el ángulo central, sabemos que es lo mismo. Tita beta vale 30 grados. Entonces, lo que les decía, para hallar el área del polígono, ya tengo n, lo que necesitamos ahora es la longitud de su lado y la apotema. Entonces, cada lado con el ángulo central forman triángulos isósceles. Eso también es sabido que en un polígono, el ángulo central, el punto central, con cada lado, con cada vértice, la distancia a cada vértice es la misma. Entonces forma triángulos isósceles, siendo la apotema una mediatriz y bisectriz, ¿no? Esto, por ejemplo, he puesto una partecita de un polígono. ¿Ya? Aquí está el ángulo central, viene este lado. Como nos ha salido que el ángulo vale 30 grados al ángulo central, entonces como es una bisectriz la apotema, aparte que es mediatriz, entonces sería 15, 15, ¿no? Lo cual sumaría 30. Entonces, esta longitud de L queremos calcular. Por otro lado, nos han dado el perímetro de dato, ¿no? El perímetro era NL, eso es la formulita para hallar el perímetro en un polígono. Despejamos L, N que vaya a dividir, que sería P sobre N. Nos han dado de dato el perímetro, que valía 12 raíz de 6 menos raíz de 12, y el número de lados es 12, se va el 12 con el 2. Entonces, la longitud de cada lado en este polígono había sido igual a raíz de 6 menos raíz de 2. Ya tenemos el número de lados, ya tenemos L, ahora nos faltaría la apotema. ¿Ya? Bueno, antes hemos hecho alguna simplificación más. 6 lo hemos puesto que podemos dividirlo en 3 por 2. Esto separamos raíz de 3 por raíz de 2, factorizamos una raíz de 2 y me va a quedar raíz de 3 menos 1. Para hallar la apotema en el triángulo, es lo que mencionábamos, ¿no? Vamos a volver un poquito hacia atrás. Esta es la apotema. Tengo L, esto también vale L. Bueno, no vale L, esto no tiene otro valor, pero podemos considerar el L medios, ya L medios de aquí. Entonces podemos hacer la tangente. Tangente de 15 es igual a L medios sobre A. Como tengo L y A que acabamos de hallar, entonces, y tangente de 15 es posible conocerlo, entonces ya podemos hallar la apotema. Entonces, decimos lo que había mencionado. Tangente de 15 es L medios sobre A. Vamos a despejar que A venga a multiplicar cruzado y la tangente vaya a dividir, y el 2 lo bajamos. El 2 baja tangente 15. Y L reemplazamos su valor, raíz de 2 por raíz de 3 menos 1. Y ahí está lo que obtenemos. Ahora, la tangente de 15 grados, vamos a obtenerlo por ángulos notables, ¿ya? Vamos a hacer una operación, tangente de 15 es tangente de 45 menos 30, ¿no? 45 menos 30 es 15. Entonces estamos aplicando diferencia de ángulos en una tangente. Vamos a recordar trigonometría. ¿Cómo era igual a una diferencia de ángulos en una tangente? Era tangente del primero menos la tangente del segundo sobre 1 más la tangente del primero por la tangente del segundo. Ahora estos valores sí lo conocemos. Tangente de 45 sabemos que es 1. Y tangente de 30 es raíz de 3 sobre 3, o bien 1 sobre raíz de 3. En este caso me conviene colocarlo como 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Es lo mismo que raíz de 3 sobre 3, ¿no? O sea, no vamos a hacer problema en eso. Entonces, tangente 45 es 1 menos 1 sobre raíz de 3, que es la tangente 30, sobre 1 más, tangente 45 vale 1, tangente 30, 1 sobre raíz de 3. ¿Ya? Sacamos mínimo, viene a multiplicar raíz de 3 menos 1, raíz de 3 más 1. Los raíz de 3 con raíz de 3 se van a ir al hacer extremos con extremos, medios con medios. Entonces la tangente de 15 me queda que es raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 más 1. Eso lo vamos a emplazar en la apotema, porque la apotema era raíz de 2 por raíz de 3 menos 1 sobre 2. En lugar de tangente de 15 ponemos todo esto. ¿Está bien?
Entonces, reemplazando en la apotema, sería raíz de 2 sobre raíz de 3 menos 1 medios, y la tangente de 15 era esto. Raíz de 3 menos 1 sobre raíz de 3 más 1. Raíz de 3 menos 1 con raíz de 3 menos 1 se van, y nos va a quedar que la apotema vale, al hacer extremos con extremos, medios con medios, sube la raíz de 3 más 1. Raíz de 2 por raíz de 3 más 1 dividido entre 2. Ahora sí ya tenemos todo. Recordemos que el área del polígono era el número de lados por la longitud por la apotema dividido entre 2. N valía 12, reemplazamos. La longitud era raíz de 2 por raíz de 3 menos 1 medios. Y la apotema es lo que está aquí, ¿no? Raíz de 2 sobre raíz de 3 más 1 medios. ¿Ya? Para simplificar vamos a hacer lo siguiente. Raíz de 3 menos 1 por raíz de 3 más 1. Fíjense que aquí tenemos una diferencia de cuadrados. Podemos anotarlo así. Raíz de 3 al cuadrado menos 1 al cuadrado. Ahora, raíz de 2 con raíz de 2 simplemente se vuelven 2. En realidad es raíz de 4, pues raíz de 4 es 2, ¿no? Ese 2 con un 2 podemos eliminarlo. Ahora este 12 con el 2 podemos eliminarlo también, ¿no? Pero bueno, aquí todavía hemos colocado, ¿no? 12 raíz de 2 por raíz de 2, 2 nomás. 2 por 2, 4. Raíz de 3 al cuadrado menos 1. Decíamos que esto podemos eliminarlo con el denominador. Al eliminarse nos va a quedar 4 con 2, 6. Cuadrado, con el cuadrado se va, me queda 3. 3 menos 1, 2. ¿Ya? 2 por 2, 4, con el 4 se va y simplemente me quedaría 12. Y la unidad, recordemos que era metros, nos daba. Entonces el área de ese polígono bien, había sido 12 metros al cuadrado. En todo caso era un dodecágono, ¿no? De 12 lados. ¿Ya? Esa es nuestra solución. Seguimos practicando. En la gestión 2-2017 les habíamos hecho esta pregunta, ¿no? En el examen de admisión a la Facultad de Ingeniería de la UNSA. Considérese el trapecio isósceles ABCD de la figura, dice, ¿no? Atravesada por la recta horizontal MN. Calcular el área del triángulo sombreado. Bueno, así nos han dado. La pregunta era así, incluyendo el gráfico. ¿Ya? Noten lo siguiente, que tenemos aquí un trapecio, me dice isósceles. Si es un trapecio isósceles, me da su base menor, que es 3, y su base mayor, que es 5. Me da la altura, que vale 8, y me da la MN, seguramente está a la mitad, y nos da de la altura, ¿no? Y me da otro valor 4. Si esto es 4, este otro también tendría que ser 4. Ahora noten lo siguiente, cómo vamos a encarar el ejercicio. Tengo aquí un triángulo pequeñito. Para hallar el área de este triángulo yo necesito, recordemos que la fórmula para hallar el área es un medio de la base por la altura. Entonces necesitaría su base pequeñito y su altura pequeñita. Ahora, ¿cómo vamos a poder hallar eso? Entonces, concéntrese en esta parte, aquí tengo un triángulo. ¿Ya? Y aquí tendría la parte sombreada de otro triángulo más pequeñito. Entonces podemos aplicar, estos dos triángulos son semejantes, o sea, podemos aplicar semejanza de triángulos. Ya estoy avisorando lo que vamos a hacer. Por un lado, por otro lado, aquí tengo otro triángulo que se ha formado en la parte superior. El ángulo este con este son opuestos por el vértice, son iguales. Ahora este ángulo también es lo mismo porque es un triángulo isósceles, ¿no? Si extendiéramos esto lo llamamos alfa, esto es alfa, este alfa se repite aquí, este alfa se repite aquí. Si esto fuese beta, esto es beta, ese beta también se repite aquí, por las propiedades de paralelismo, ¿no ven? Una recta. Entonces vemos que este triángulo de arriba también es semejante a este triángulo pequeñito. Más o menos ya estamos viendo cómo vamos a encarar el problema. Vamos a aplicar semejanzas. Pues primero lo que vamos a hacer es volver a dibujar la figura, pero ya con parámetros que nosotros necesitamos. Y como aquí mencionamos, necesitamos conocer su base y su altura de este pequeño triángulo que está sombreado. Lo he puesto una base B minúscula y le hemos puesto una base H minúscula. ¿Ya? Lo hemos designado PQR, hemos puesto letras. Ahora esto es 8, hemos dicho, nos han dado este dato que vale, bueno, nos daban la mitad que vale 4, pero lo de abajo se supone que es 4 porque es 8. Ahora, si este pequeñito yo le estoy llamando H, la alturita de este triángulo PQR, que está sombreado, entonces la longitud de este punto hacia la base menor, que es el otro triángulo PBC, va a ser lo siguiente. A todo esto que es 4, le quito H. Entonces esto es, la longitud es 4 menos H, ¿no? A 4 le quito H, 4 menos H. Entonces la altura de este otro triángulo va a ser 4 menos H. Entonces vamos a encarar por semejanzas de la siguiente forma.
Primero nos vamos a concentrar en estos dos triángulos, ¿ya? El triángulo APD y el triángulo PQR. Entonces, para la primera parte decimos, ¿no? Esto es la primera parte. Le hemos dibujado solo eso. La base mayor del trapecio isósceles era 5, de este pequeño triángulo es B, su alturita es H, y recordemos que este otro triángulo hasta la mitad era 4, y hasta la punta va a ser 4 más H. Ya estamos anotando directamente para ubicarnos mejor esta longitud, que es 4 más H. Ahora sí vamos a aplicar semejanza. Se tienen semejanzas de triángulos, ¿no? El triángulo PQR, este triángulo es semejante al triángulo PAD. ¿Qué queremos relacionar? Las bases y las alturas. Entonces diríamos que QR sobre AD, QR es la base menor sobre AD, es igual a H chiquitito sobre la altura más grande, 4 más H, ¿está bien? Reemplazamos, QR vale B, AD vale 5, H normal y 4 más H normal. De aquí vamos a despejar B. Al despejar B nos daría, va a multiplicar 5H sobre 4 más H. A eso le vamos a llamar ecuación 1. ¿Ya? Ahora vamos a analizar la parte superior, esta otra de aquí arriba, donde está el otro triángulo volcado, digamos, ¿no? Que es opuesto por el vértice, ¿ya? Entonces, aquí lo tenemos, ¿no? Por triángulos opuestos por el vértice también son semejantes. Este es el triángulo sombreado PQR, donde su base es pequeñita P, y este es el triángulo BPC, su base es 3. De este pequeñito su altura es H, y de este otro habíamos visto en el gráfico que es 4 menos H. ¿Ya? Bueno, aquí le hemos extendido un poco para hacer notar que los ángulos se repiten, ¿no? Si esto era un ángulo alfa, esto es alfa, y aquí se repite, y estaríamos verificando que ambos triángulos son semejantes. Entonces, semejanza de triángulos, ¿no? PQR con el triángulo PBC. Lo mismo, vamos a empezar por la base. La base del triángulo que está sombreado pequeñito QR es proporcional a la base BC y es igual a las alturas. La altura H pequeñita del triángulo PQR es proporcional al triángulo 4 menos H. QR sabemos que vale B y BC vale 3, H4 menos H. Despejamos B, sería 3, va a ir a multiplicar 3H, 4 menos H, esa es la ecuación 2. Ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y los B despejados, simplemente igualamos. Igualando 2 y 1 diríamos, la ecuación 2 es 3H sobre 4 menos H, y la ecuación 1 es 5H sobre 4 más H. Aquí los H lo vamos a eliminar y que multiplicaremos cruzado, 3 por 4 más H, 5 por 4 menos H, ¿no? Eliminando las H. Ya tenemos eso, 3 por 4 más H es igual a 5 por 4 menos H. Multiplicamos. 3 por 4, 12, 3H, 5 por 4, 20, menos 5H. Este 5H lo llevamos al otro lado como 8H. El 20 va a ir a restar, 20 menos 2 es 8. Que vaya a dividir, H vale 1. Eso vamos a emplazar en la fórmula 2 para hallar B. B era 3H sobre 4 menos H. Como H vale 1, 3 por 1 sobre 4 menos 1. En este caso, B valdría simplemente 3 por 1, 3, 4 menos 1, 3, se simplifica 1. ¿Está bien? Ya tengo la altura y tengo la base del triángulo, ese pequeñito sombreado que nos pidieron hallar su área. Recordemos que la fórmula es un medio de la base por la altura. Entonces sería un medio de 1 por 1. Y simplemente diríamos que el área vale un medio de una unidad elevado al cuadrado. ¿Está bien? Bien, en este ejercicio han visto que hemos aplicado bastante lo que son semejanzas de triángulos. O sea, varía, ¿no? Dependiendo de la aplicación. Haremos un problema más. Este es de la gestión 1-2017, del examen de admisión. Nos pide hallar el área sombreada también de la figura, ¿no? Y es esta la figura que nos dan. Cuando tenemos figuras de este estilo, lo que tenemos que buscar son las simetrías. ¿Está bien? Tenemos que buscar las simetrías. Entonces, por eso ponemos aquí en la figura, buscamos simetrías y otras figuras más conocidas y simplificadas. Por tanto, tenemos lo siguiente. Vamos a trazar algunas diagonales principales, ¿ya? Entonces, fíjense, hemos trazado diagonales y lo hemos dividido al área buscada en 6 del mismo tamaño, ¿ya? Al poner las diagonales, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O sea, es la misma figura que queremos. Entonces, a un solo pedazo basta que hallemos, que lo estamos llamando área 1,
Y el total va a ser, el área buscada va a ser 6 veces a 1, ¿no? Por la simetría. Ahora nos estamos concentrando en la parte que queremos hallar. Estamos aquí. ¿Ya? Entonces, eso es lo que queremos hallar, el área 1, este pedazo de área. Nos han dado este dato que es 12, ¿no? 12 nos han dado el radio de la circunferencia. Es un valor de 12. ¿Ya? Estamos repitiéndolo aquí, vale 12. Bueno, el total del área, como se les mencionaba, es 6 veces a 1. Eso lo vamos a llamar ecuación 1. Nos dan una figura, un polígono que es de 6 lados, ¿no? N igual a 6 es un hexágono. El ángulo interior, ya, al hacer de este hexágono, nos va a salir que es, en lugar de n reemplazamos 6, nos va a salir 120 grados. Y como algún problema que hemos hecho en una clase anterior, sabemos que un hexágono divide al polígono en 6 triángulos equiláteros, ¿ya? O sea, en un hexágono, las diagonales que pasan por el centro opuestas, dividen en 6 triángulos equiláteros. Eso es algo conocido en todo hexágono, ¿está bien? Bueno, aquí hemos verificado que su ángulo vale 120. También vamos a hallar el ángulo central, que sería 360 entre n, entre 6 y 60. Con eso estamos verificando que efectivamente se forman 6 triángulos equiláteros, ¿ya? El lado del triángulo va a ser 12, ¿no? Porque nos han dado este valor que vale 12. Entonces, el triángulo, este lado vale 12, el lado que nos dan de dato. Entonces, como es equilátero, porque esto vale 60 y esto también va a valer 60, el ángulo interior, bueno, el ángulo interior divide entre 2, ¿no? Entonces, todos los lados valen 12, por ser triángulo equilátero, ¿ya? Ahora, necesitamos hallar también la altura de un triángulo equilátero. Voy a hallarlo en forma genérica primero, general, para luego, cuando apliquemos en los triangulitos, no tengamos que estar haciendo nuevos cálculos, ¿también? Tenemos un triángulo cualquier equilátero, XX, los tres lados lo mismo, esta altura necesito. El ángulo es 60 grados y vamos a aplicar aquí el seno. Seno de 60 es h sobre x, ¿no? Pero el seno de 60 es raíz de 3 medios. El x va a multiplicar cruzado. Entonces podemos ponerlo así, ¿no? Entonces en adelante vamos a utilizar que la altura de todo triángulo equilátero es raíz de 3 medios de lado, ¿no? En este caso x. ¿Ya? Raíz de 3 medios de lado. Entonces, vamos a calcular el área pequeña del segmento circular, este sectorcito. Pero hemos vuelto a copiar, este es el área que queremos, pero nos vamos a concentrar en este pequeñito, que lo estoy llamando A sub B. ¿Está bien? Ahora, este lado del triángulo original era 60 grados. ¿Está bien? Esta otra recta que estamos trazando, justo al punto que intersecta la parte de esta otra semicircunferencia, es paralela a esto. ¿Ya? Al ser paralelos también va a ser 60 grados. ¿Está bien? Vale 60 grados. Y este otro, si este vale 60, este vale 60, y este otro obviamente va a valer también 60. Entonces aquí adentro tenemos otro triángulo equilátero. ¿Está bien? Otro triángulo equilátero. Por eso lo hemos puesto aquí 6, porque la longitud del lado, no se olviden que era 12, pero esto es 6, esto es 6, la mitad. Esto también va a valer 6, ¿no? También vale 6. Claro, eso podemos verificarlo también por el radio de esta circunferencia. Aquí está una semicircunferencia. Entonces esto vale 6. Viene la circunferencia, esto también va a valer 6 porque es el radio, ¿no? Con esto también verificamos que tenemos efectivamente 6, 6. Y esto es 60, esto va a valer 60. Otro triángulo equilátero pequeñito. ¿Está bien? Entonces para hallar A sub B vamos a hacer lo siguiente. El área del sector circular de todo esto, lo vamos a restar el área de este triángulo pequeñito, del lado 6. ¿También? Ahora, el área del sector circular vamos a hacer con la fórmula que conocíamos esta, ¿no? Pi por el radio al cuadrado, tita sobre 360. Es una de las últimas fórmulas que les hemos dado para hallar áreas. Tita vale 60, va a ser la sexta parte, y el radio vale 6. ¿Ya? El radio vale 6, ¿no? Es de esta semicircunferencia. Entonces decimos pi por 6 al cuadrado 60 entre 360 nos daría 60 se va con 360, me queda un 6, con un 6 se va, simplemente 6pi, ¿está bien? Simplemente 6pi. Ya tengo el área del sector circular, ahora necesito el área del triángulo, de este triángulo pequeñito. Tengo su base que es 6, lo que necesito es la altura, por eso habíamos deducido lo anterior. La altura era raíz de 3 medios x, en este caso x6, ¿no? El área del triángulo es un medio de la base por la altura. Entonces, un medio, la base vale 6 y la altura vale raíz de 3 medios x. Pero en este caso, x es el lado que vale 6. Por eso hemos deducido esa formulita genérica, ¿no? Para no estar haciendo cada paso.
Entonces aquí simplificamos el 2 con el 2, 2 por 2, 4 con cada uno de estos se va y nos va a quedar 9 veces raíz de 3. Eso reemplazamos en 2. Entonces, aquí, ¿no? En 2. El AB sería área de del sector circular, que es 6pi, menos el área del triángulo. Sería en este caso 6pi menos 9 raíz de 3. Ya tenemos este A sub B. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hallar un área sub 2 que nos vamos a dar, esta área. Eso es lo que nos interesa en realidad, esta parte. Ahorita lo vamos a ver. Ya tenemos este A sub B. Ya tenemos este A sub B que aquí lo hemos pintado. Al otro lado también se repite el A sub B, ¿no ve? Entonces, en otras palabras, para obtener este A sub 2, que en este caso sería la parte de la figura que no está achurada, podríamos hacer lo siguiente. El área 2 va a ser el área de la semicircunferencia que está aquí, menos 2 veces el área B. O sea, le quito esto que está achurado y esto que está achurado y me va a quedar esta partecita, esta figura, ¿no? Que es como una especie de triángulo truncado, ¿no? Un triángulo con esta parte y así, ¿no? Entonces, al área de la semicircunferencia le vamos a quitar 2 veces AB. El área de la semicircunferencia, recordemos que es la mitad de una circunferencia, en otras palabras, es pi por el radio al cuadrado dividido entre 2, pero en este caso el radio es 6. Entonces sería pi por 6 al cuadrado dividido entre 2, menos 2 veces A sub B. A sub B es esto que hemos hallado, ¿no? 6pi menos 9 raíz de 3. Multiplicamos. 6 por 6, 36, entre 2 es 18. 18pi menos 12pi sería 6pi. Menos por menos más. 2 por 9, 18 raíz de 3. Ya tenemos este A sub 2. ¿Está bien? Veremos hacia atrás qué es lo que ya tenemos en realidad. Ya tenemos esta parte. Esta parte tenemos. ¿Está bien? Esta parte tenemos. Ahora, para hallar, yo lo que quiero es esta parte, ¿no ve? Volvemos más hacia atrás. En realidad lo que yo quiero es esta parte. Esto yo quiero. Lo que está sombreado, el área 1. Lo bueno es que he obtenido esta parte, ¿no? El área de esta figura he obtenido, que es más o menos un triángulo truncado, decíamos, que es el A sub 2, ¿no ve? Que le hemos llamado A sub 2. Al tener este A sub 2, entonces ya puedo hallar a 1, restando al área del triángulo justamente ese A sub 2. ¿Está bien? Entonces, volvemos donde estábamos. Todo esto ya lo hemos hallado. Para hallar a 1, lo que les decía ahorita, ¿no? Para hallar a 1. Entonces, para hallar a 1 vamos a tener que restar al área de este otro triángulo, que también es equilátero, pero del lado 12, ya no es el pequeñito de rato, del lado 12. Y vamos a tener que restarlo al área del triángulo del lado 12. El área de este otro que está ahorita de blanco, que lo hemos llamado A sub 2, ¿se acuerdan? Era el triángulo truncado, ¿no ve? Entonces, el área del triángulo 2 menos el área 2 va a ser esto. Área del triángulo 2 sería base por altura. En otras palabras, un medio de la base por la altura sería el área del triángulo, ¿no? La base es 12 y la altura, ¿se acuerdan que hemos hallado para un caso general? Raíz de 3 medios, x era, ¿no? X era el lado. Entonces tendría que ser un medio, la base 12, la altura es raíz de 3 medios de x, que en este caso es 12, el lado. Menos el A sub 2, lo que hemos hallado en la diapositiva anterior, 6pi más 18 raíz de 3. Operamos. El 2 con el 2 por 2, 4, 12 entre 4, 3, 3 por 12, 36 raíz de 3, menos 6pi, menos 18 raíz de 3. ¿Ya? Entonces aquí estamos, ¿no? 36 menos 18 sería 18 raíz de 3 menos 6pi. Ya está el área 1. Pero se acuerdan que este área 1 lo hemos sacado de una simetría. La ecuación 1 decía que el área total vale 6 veces el área 1. Entonces ponemos 6 veces el área 1. 6 por 18 raíz de 3 menos 6pi. Podemos factorizar de aquí adentro un 6 y lo multiplicamos con este 6 y va a ser 36. Y de aquí me quedaría un 3 y de aquí simplemente pi. Entonces la solución final sería 36, 3 raíz de 3 menos pi y una unidad elevado al cuadrado. Bien, con esto estaríamos concluyendo ya el curso de geometría euclidiana. Siempre prestos a cualquier duda. Aclararemos de acuerdo a la situación que amerite. Muchas gracias y hasta otro curso.